las 8:08 de la mañana, estamos en ampliación de noticias, hoy día martes 20 de mayo, con Patricia y Ricardo. Muy buenos días, amigos. Buenos días, amigos, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, Patricia? Raúl, amigos, bienvenidos. Bueno, todo el mundo está con las previsiones del tiempo, qué va a pasar, en fin, en Lima ya sabemos, ¿no?, que hay siempre la esperanza de que no sea un crudo invierno y de hecho nos está dando algunas sorpresas. Pero naturalmente el otro tema es el niño, el travieso niño, que no sabemos a ciencia cierta todavía cuántos efectos negativos tenga y a partir de cuándo es que tiene uno que empezar a preocuparse mayormente. Hay, por supuesto, todas unas tareas de previsión. De modo que vamos a conversar en primer término con el ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez, que está en nuestros estudios. Muy buenos días, ministro. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos. Bienvenido. Un gusto saludarlos. Bueno, la primera pregunta que le hacía antes de empezar el programa era es decir, cómo está marchando el tema de la agricultura en dos áreas, ¿no? Es decir, es evidente que el gobierno hace muchas cosas e intenta avanzar en otras, pero conviene mucho saber qué cosa está pasando en las regiones y cuánto apoyo tienen los gobiernos regionales a este tema, especialmente en algunas regiones en las que fundamentalmente la agricultura es no solo una tradición, sino un soporte básico. También es muy importante en la medida en que tenemos que ver qué ocurre con toda la agricultura de agroexportación, que fundamentalmente está desarrollada en la costa, porque eso nos permite ver también si hay un trabajo continuo o enriquecedor en materia de cooperación público-privada. Son dos aspectos que me gustaría que nos cuente un poquito cómo está apreciando. Muy bien. Efectivamente hay una necesidad de trabajar de forma coordinada con los gobiernos regionales. Hay algunos que son más activos en materia agraria, otros que quizá han optado por tener su programa de trabajo un poco más distanciado del nivel nacional. Para citar algunos, en el caso de la costa, por ejemplo, en el norte, en Lambayeque o Piura, han estado muy activos en términos de lo que son los proyectos de irrigación grandes. La Libertad hace poco con el anuncio de Chavimochi, en Arequipa también con el tema de Majes. Ciertamente que demuestra que ellos tienen una vocación por avanzar efectivamente en la línea público-privada, desarrollando una mayor cantidad de hectáreas para la agroexportación. Más bien con los, digamos, gobiernos regionales más de la sierra, ahí yo creo que ha habido a nivel de gobierno regional en realidad ha habido una situación un poquito más fría. Más bien hemos conectado muy bien con los gobiernos locales, donde hemos tenido el programa Mi Río, que ha sido, creo yo, exitoso en términos de lo que ha generado como expectativa para volcar proyectos de inversión en irrigación en una zona en realidad que ha estado bastante, digamos, dejada de lado. Sí. Para que tengamos una idea, en Costa se ha invertido cerca de 8.000 millones de dólares en los últimos 50 años en irrigaciones, y ahí hay una brecha importante que no se ha hecho obviamente en la sierra. Para que tengan también otra idea de números, la demanda que tenemos en este momento es de más de 7.500 millones de soles en obras de riego. Hay un primer monto de 1.000 millones que fue aprobado el año pasado, y ahora pues, seguimos con la expectativa de contar con más recursos para poder ir avanzando. Algunos gobiernos regionales como Ayacucho, quizá, que quisiera citarlo porque me parece importante, que ha tenido una actitud muy interesante cuando ha apoyado a sus gobiernos locales para presentar sus proyectos, para levantar observaciones, para trabajar en estudios de preinversión que han permitido colocarlo en el primer lugar en la cantidad de proyectos que ha podido conseguir en el Fondo MIRRE, por ejemplo, ¿no? Claro, ministro, cuando hace algunos años empezó el Perú con la suscripción de los acuerdos de libre comercio con los TLCs, se advirtió que esto podría afectar negativamente a algunos sectores de la agroexportación, del desarrollo agrícola de nuestro país. Y a propósito del tema de la administración de este recurso tan preciado, el agua, se dijo que, por ejemplo, no podíamos seguir sembrando arroz. ¿Qué tan cierto resultó esto? ¿Quiénes se han beneficiado con los TLCs en materia de agroexportación? ¿Dónde están los que se podrían beneficiar? ¿Y qué va a pasar con el arroz si finalmente es tan oneroso para la administración de un recurso preciado como el agua? Bueno, definitivamente. Yo acabo de venir del norte, de Piura,
Y lamentablemente he constatado pues lo que ya me habían informado, que ha habido una importante cantidad de cultivos de arroz que se han instalado, ¿no? Ustedes recordarán, hacia el febrero de este año estuve también en la misma zona con un problema de escasez de lluvias, y había un gran temor porque no se iba a poder consolidar la campaña agrícola, y entonces ellos llegaron, a los productores agrarios organizados y el Ministerio de Agricultura, a la conclusión de que deberíamos hacer una asignación más eficiente del recurso y que se optara por una estructura de cultivos que pudiera ser menos onerosa en términos del recurso. En ese momento todos de acuerdo. Hoy día, bueno, gracias a Dios empezó a llover. Hoy día tenemos un Puecho prácticamente al nivel tope, tenemos un Tinajones también con un nivel importante de recurso hídrico, y entonces, bueno, que viva la fiesta. Nuevamente empezamos a instalar arroz. Obviamente yo he tenido una posición bastante dura en el norte en ese sentido, y los he invitado a ser pues responsables. Tenemos que buscar otras alternativas. Para citar un caso, y está hoy probado en la misma zona, la quinoa. Exacto, es decir, ha bajado a la costa, se puede tener la quinoa en la costa. Totalmente, tenemos incluso en Cieneguillo, en Piura, no sé, donde hay 40 grados de temperatura, quinoa del altiplano, y rinde 13 toneladas por hectárea. El precio que está alcanzado la quinoa, además. Así es. Ahora, pero eso supone, pues, en realidad no solamente decirles hay otras oportunidades, sino buscar legal y financieramente cómo direccionar el asunto. Muy de acuerdo. Sí, estamos trabajando en este momento en un programa intensivo de apoyo en la zona norte y central también, porque tenemos un tema aquí con el algodón que pues lo vamos a tocar, para sustituir el cultivo del arroz en la medida de lo posible. Tenemos un financiamiento para eso, técnicos, semillas que tenemos que trabajar, porque también eso es una debilidad, como este tema está concentrado básicamente en sierra. No ha habido un importante esfuerzo por ir generando también la semilla para la costa. Hoy día lo tenemos programado. Y quería mencionar un tema que me parece pero central para poder analizar este tema del arroz, ¿no? En promedio, una hectárea de arroz utiliza entre 18.000 y 20.000 metros cúbicos por hectárea. La quinoa utiliza 5.000 a 6.000 metros cúbicos por hectárea. La cuarta parte. Así es, o sea, podríamos ampliar la frontera agrícola, ¿no es cierto? Sí, que dejáramos de cultivar tanto arroz. Y sin tener que invertir en grandes obras de irrigación o en repotenciar cohechos o lo que fuera. ¿Esto cómo se maneja? Porque uno debiera ser capaz de, digamos, organizar su territorio en términos agrícolas, es decir, potenciarlo para aquellos productos que son más rentables y que son mejores para la población y para el medio ambiente, y si no, importar arroz, pues, o sea, ¿para qué vamos a cultivarlos? Si vivimos en el desierto, mejor traigámoslos de un lugar donde cuesta menos. No, y tenemos la selva. Eso quiere decir, ¿no? En verdad, en la selva serían muy felices de poder ampliar sus hectáreas de arroz, porque además tienen las condiciones climáticas para poder hacerlo perfectamente. Ahora, ¿cómo se maneja eso? Es un proceso, no va a ser de la noche a la mañana. Nosotros vamos a trabajar, y ahí creo que hay una buena voluntad de los gobiernos regionales en el norte, lo mencioné hace un momento, por hacer una sectorización primero del valle, porque obviamente si yo siembro arroz en una hectárea, la contigua lamentablemente va a tener que hacer lo mismo, porque el agua se filtra, entonces yo no puedo sembrar ningún otro producto de exportación si tengo 18.000 metros cúbicos por hectárea. Entonces hay que sectorizar. Tenemos que concientizar, tenemos que también llevar, como repito, estas opciones. Quinoa puede ser una, podrían haber otras más. Hay algunos que están trabajando con frutales, por ejemplo. Vamos a hacer una pausa para explicar un poco ese mecanismo precisamente, porque claro, la sustitución de cultivos supone en verdad cambiar una estructura tradicional por otra perspectiva que está fijada sobre todo en el comercio exterior, ¿no es cierto? Vamos a hacer una pausa. Hablar de calificar el niño de travieso, pero la verdad que a veces se pone bastante malcriado, así que vamos a ver. ¿Qué información disponemos hasta el momento? Los medios ya han destacado el que hay una información procedente de los Estados Unidos, de los organismos técnicos, y otra del Perú que no coinciden necesariamente. Estados Unidos dice que va a ser un fenómeno bastante fuerte, en el Perú se dice que no, que va a ser atenuado. ¿De qué información se dispone? Y, en fin, después hablaremos de las medidas que habrá que tomar. Sí, la información que tenemos aquí es que va a ser un fenómeno del Niño leve este año, y que podría más bien el siguiente año tener una situación un poquito más fuerte. Ante eso y ante la duda, como ha mencionado por los reportes norteamericanos, nosotros lo que hemos optado es en hacer la tarea igual. O sea, nosotros lo que estamos haciendo ahora es, continuamos con el programa de escolmatación de ríos en la zona norte,
básicamente limpieza de cauces, que no se hacía hace mucho tiempo, vale la pena también mencionarlo. Antes había un programa que era el PERPE, que era un programa de encauzamiento de ríos permanente con maquinaria que tenía el Ministerio de Agricultura, que a partir de la descentralización se optó por transferir la maquinaria a los gobiernos regionales y bueno, lamentablemente ya no se ha seguido, muy poco es lo que algunos han hecho. Vamos a tratar de repotenciar eso, en el Ministerio queremos volver a retomarlo, claro, será en una línea tal vez distinta, de más coordinación, con gobiernos regionales que también tienen maquinaria, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Defensa, en un programa que tiene que tener ya regularidad. Y además estamos incorporando ahora algunas obras de defensas ribereñas que son un poquito más complejas en términos de inversión, que comprenden enrocados, espigones, para fortalecer los puntos críticos que pudieran generar algunos desbordes en caso, para el próximo año, de un niño un poquito más intenso. De todas maneras, se estima que van a sufrir algunas zonas inevitablemente. ¿Cómo se hace ahí? Es decir, se arriesga en hacer una cosecha, más bien se abstienen los agricultores. ¿Hay algún tipo de seguro que pueda cubrir en el caso de que haya pérdida de los productos? Bueno, sí, en realidad siempre hay riesgo. En la agricultura es un negocio de riesgo, ¿no? Si no es sequía, es inundación, y si no hay, bueno, friajes, etcétera. Nosotros estamos tratando de cumplir, por eso, cubriendo los puntos críticos. Nunca puede saber finalmente cuál es el resultado final. Existen recursos que incluso ya están presupuestados para este año. Lo mencioné, creo, en unas entrevistas, eran algo así como 100 millones de dólares que están listos para poder, digamos, entrar más bien a la recuperación. Si fuera un tema de que hubo un efecto no previsible, pudiera hacerse, digamos, un trabajo más bien de repotenciación de carreteras o de ciudades. Eso eventualmente también podría pensarse en un tema también sobre los cultivos. Y cuando vemos este tema precisamente en materia de desarrollo de su sector, de prever lo que puede pasar en la agricultura, la agroindustria, asociado a los fenómenos del Niño este año además, ¿cuál es el panorama para la zona sur, la zona de costa sur de nuestro país, donde hay un desarrollo agroindustrial, agroexportador importante, pero también tienen un déficit de agua recurrente? Sí, yo diría que más que un tema del Niño, yo diría que lo que dijo al final es lo más importante. En el caso de ICAMP en especial hay una crisis proyectada del recurso hídrico importante, y ahí se está trabajando por eso en dos grandes frentes, uno que va por el río Pisco y uno que va por lo que significa... ¿Y ahí interviene el sector privado? ¿Colabora el sector privado? Por supuesto, principalmente. Aquí vamos a ir por el lado de iniciativas privadas que están en pleno proceso. Estamos iniciando los estudios, estamos invitando a las empresas que pudieran hacerse cargo, muy en el esquema Majes o tal vez Olmos, va básicamente por ese lado, donde el gobierno nacional, conjuntamente con el gobierno regional, estamos en una mesa de trabajo permanente con los privados. Aquí también están participando los productores privados para lograr identificar estos proyectos que podrían ser, como repito, en dos frentes, en el lado de Pisco, que son un par de canales ahí, Pisco Lanchas, Pisco Villacuri, y en la parte alta, que es el sistema Choclococha desarrollado, que tiene que ver con el canal Ingaguasi y la presa Tambo. Quiero mencionarle dos asuntos bastante concretos. Uno es el Agro Brain, que ha sido ya anunciado y que tiene efectivamente necesariamente muchas posibilidades de triunfar en la reconversión productiva. Y el otro caso es el de Cajamarca. No deseo que se diga que el gobierno regional de Santos no es tan santo, sino básicamente por qué se ha llegado a una situación de déficit laboral y de producción en un departamento que es pues tan promisorio, ¿no? Sí. Bueno, sobre lo del Agrobrain, en principio quisiera mencionar que efectivamente tenemos un programa que complementa otras acciones del gobierno. No sería posible hablar de un desarrollo agropecuario si no tenemos carreteras, si no tenemos energía, si no hay servicios. Y ahí la estimación que tenemos a través de Codebrain es que hay una inversión este año de 1.700 millones de soles. Adicionalmente, en ese espacio, el Ministerio de Agricultura ha recibido la directiva, aparte del Presidente de la República, de trabajar sobre el desarrollo productivo, haciendo un énfasis en lo que es reconversión para las hectáreas cocaleras. Tenemos cerca de 200.000 hectáreas en producción en el Brain. Según el censo del 2012 apenas tendríamos 5.000 hectáreas de coca. Sin embargo, extraoficialmente se habla de que son cerca de 20.000 hectáreas de coca, las cuales debemos trabajar en la línea de pasarlos a los cultivos que también hay en la zona, que son importantes. 70.000 hectáreas de café, hoy día tenemos ahí 40.000 de cacao. Quiere decir que podemos lograr que ellos vayan pasando a estas otras iniciativas que son formales, que también son legales y que obviamente también pueden ser rentables.
Lógicamente para eso también hay un tema que tiene que ver con el otro lado de la estrategia, que no es tanto del lado productivo, desarrollo que lleva el Ministerio de Agricultura, que va con el tema de la interdicción, como se está haciendo también Madre de Dios con la minería ilegal, acá contra el narcotráfico, obviamente, ¿no? Que eso nivela las condiciones de competencia. Nadie puede pensar que en una digamos, lucha franca, sin ninguna otra intervención, le vamos a poder ganar a ese tema, al aspecto ilegal. Sabemos que no. Por eso tiene que ir ambas cosas tienen que ir juntas. El programa de desarrollo en línea de financiamiento, en el trabajo con asistencia técnica, mercados, y en otra línea, la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, que eso no se va a dejar de lado, ¿no? Bueno, en otros términos, en verdad, para tocar un poquito lo de Cajamarca, lo que le preguntaría es, ¿estamos en estos años que han transcurrido notando que hay una mejora, un enriquecimiento, un progreso en la sierra en general? ¿O se sigue acentuando esta desigualdad entre una costa muy en bonanza con la agroexportación y efectivamente también en la selva pues hay una serie de recursos que también permiten que las cosas vayan bien? La sierra es todavía, y Sierra Sur sobre todo, nuestro gran problema, ¿o no? Sí, no hay duda de que todavía hay una tarea larga por hacer en la Sierra Sur en particular. Por eso el énfasis del gobierno en el programa Mi Riego, que pone a disposición recursos para trabajar. Porque sin agua no hay posibilidad de hacer agricultura en ninguna parte, en especial en sierra. La agricultura de sierra, que ha estado muy cargada siempre a cultivos como la papa o habas o lo que fuera, es básicamente porque es de secano. En el momento en que ellos tienen disponibilidad de recursos permanente, incluso pueden programar más campañas al año, pueden cambiar de cultivos. La quinoa, por ejemplo, es una alternativa importante. En general, los granos andinos, tarwi, kiwicha, ¿no es cierto?, ya han introducido berries, por ejemplo, en la sierra. Es decir, hay opciones que tienen que ver directamente con la disponibilidad de los recursos hídricos. En este caso, Mi Riego es una, digamos, medida importante que ha tomado el gobierno, además de otros programas de acompañamiento que tiene el ministerio, pero también otros sectores. Ya que es importante lo que señaló Piero Gessi hace unos días en materia de lo que es la diversificación productiva, en agricultura en especial. Algo que yo le he pedido es concentrémonos también en ver cómo hacemos que los sectores de manera coordinada puedan proporcionar la infraestructura de base que necesita la sierra para desarrollarse. O sea, se habló en algún momento, gobierno atrás, de sierra exportadora. Sin duda, ese puede ser un camino a seguir, pero sierra exportadora sin carretera, sin energía, es un poco difícil. Exactamente. Entonces, el riego es importante, va a una parte fuerte de inversión del Estado. Estamos también haciendo lo propio para incorporar la inversión en otros sectores y darle viabilidad a una sierra que sin duda tiene un potencial enorme para crecer. Aquellos países que han logrado de alguna manera organizar su industrialización y avanzar con objetivos claros, se ponen objetivos a muy largo plazo y además orientan todas sus políticas hacia eso, ¿no? Por ejemplo, el Perú es un país en donde la biodiversidad es un valor que nos diferencia del resto. Sin duda. Eso, por ejemplo, sería conveniente. Es una pregunta, no estoy calificando. Yo no sé si los transgénicos son buenos o malos. Creo que no son malos para la salud, pero sí son peligrosos para la conservación de la biodiversidad. Ese riesgo sí se corre. Por ejemplo, por poner un ejemplo, hacer moratorias para que no entren transgénicos y empezar a vender nuestra biodiversidad y protegerla. ¿Qué medidas se toman y cuáles son? Si no podemos ni siquiera combatir el arroz que se lleva todo el agua de la costa, ¿qué podemos hacer para tener una suerte de desarrollo más organizado, menos aleatorio, ¿no? Yo creo que sí hay una oportunidad en vender la biodiversidad. De hecho, la quinoa, por ejemplo, que aparece además como una quinoa en la sierra orgánica, que es muy, digamos, bien recibida en mercados importantes. La quinoa roja de Puno se vende en Rusia. Entonces, yo creo que sí hay una posibilidad de aprovechar. Roja, pues. Roja. Es importante ponerle, yo creo, el valor también en el marketing. O sea, es importante construir una marca Perú a partir de la biodiversidad y la riqueza de los productos que tenemos en materia de nutrición también. Se estaba elaborando un mapa, me parece, del territorio para ver o evaluar la posibilidad en aquellos lugares donde podría y no podría. Y a partir de un determinado espacio del tiempo, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar la moratoria, ya que la decidimos, para más bien plantear esta discusión. Se dice muy cierto. ¿Cuál es nuestra opinión
respecto a eso. Abramos la mesa, discutamos. Hay opciones, hay opiniones de ambos lados. Veamos qué tan riesgoso es, veamos qué tan complicado puede ser y tomemos decisiones demostradas. Que no maten ninguna decisión la gallina de los huevos de oro. Solo Así es. tengo una pregunta cortita del Twitter, pero más bien precisa. No? Dice, ¿qué pasa con el fondo de Mi Riego? Que no está llegando a los pequeños productores, y cuánto se ha gastado de lo que debía ejecutarse este año. Bueno, básicamente el programa Mi Riego es solo para proyectos de sierra y la sierra más pobre. Tenemos, ahí creo que ese dato no es tan cierto. En todo caso, siempre está la posibilidad de que puedan acompañarme algunos de los viajes para que puedan ver dónde llega Mi Riego. Pero o tal vez los que no les está llegando, que tengan una comunicación con el ministerio, por supuesto, ¿no? por supuesto que sí. Y lo otro es, me decía... ¿Qué porcentaje se ha ejecutado? Bueno, en este momento tenemos ya 500 millones de soles con contratos. En las próximas 2 semanas entregamos 300 millones más, con lo cual llegaríamos a 800. En la ley 30191 nos acaban de asignar 200 millones más, o sea que tenemos todavía como para ejecutar por el momento unos 400 millones adicionales en proyectos de riego para sierra, y esperamos a partir del próximo año contar. Estamos haciendo la negociación en el mes para el 2015 con una nueva etapa del Fondo Mi Riego. Perfecto. Muy bien, ministro Juan Manuel Benítez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. La mayor de las esperanzas fue para que el niño no cree demasiados problemas. Bien, gracias. 8:30 minutos de la mañana, luego vamos a conversar con el viceministro de Hacienda, el economista Carlos Oliva, sobre la reforma de la salud, que sigue siendo también pues una espina bastante difícil, como lo está demostrando esta huelga todavía en curso. 8:31, una pausa.